Te voy a contar algo que no puedo explicar, si lo he vivido o si me lo he inventado para soportar el dolor. Me llamo Joaquín, tengo 70 años y mucha gente me considera un anciano más, demasiado callado, sentado en el porche y viendo pasar el tiempo. Pero los que realmente me conocen, que no son muchos, saben que mi silencio esconde algo muy duro. Y hoy, después de tanto tiempo, enterrando esta verdad en lo más profundo de mi alma, he decidido decirlo. Si quieres saber cómo sucedió todo, escríbeme y dime de dónde me oyes. Me llamo Joaquín y lo que voy a revelaré te conmoverá más de lo que puedas imaginar. La lluvia cae lentamente sobre el porche, y cada gota que golpea el techo parece marcar el ritmo de lo que se ha ocultado. ¿Conoces esa sensación de llevar una maleta pesada durante años y años sin atreverte a abrirla? Así es como viví en 1979. Yo no era ese anciano de cabello canoso y mirada cansada. Yo era el padre Joaquín, recién ordenado, con el corazón lleno de fe y esperanza. Creía que podía cambiar el mundo con la palabra de Dios. Pensaba que en la iglesia encontraría a las personas más puras, las más justos, aquellos que caminan codo con el bien. Quizás era ingenuo, pero en aquella época mi único error era creer demasiado. Me enviaron a una pequeña parroquia en el interior del estado de Minas Gerais, un lugar sencillo donde vivían buenas personas que acogían al cura como a un miembro de la familia. Los niños corrían por la plaza, las campanas sonaban puntuales y las misas siempre estaban llenas. Allí conocí al arzobispo Geraldo Fonseca, un hombre respetado, temido por algunos, venerado por otros, y allí fue donde todo empezó a torcerse. Durante su primera visita a la parroquia, lo acompañaban 2 seminaristas muy jóvenes, de mirada cerrada y ojos asustados. Uno de ellos, el más delgado, se llamaba Elías. El otro, un poco mayor, era Tago. Hablaban poco, evitaban el contacto visual y parecían inseguros, pero entonces no tenía ni idea de lo que se escondía detrás de esas miradas perdidas. La primera noche, cuando dormían en la casa parroquial, lo que todavía hoy me hace temblar cuando cierro los ojos. Y fue allí, en esa noche tranquila, cuando me di cuenta de que en la casa de Dios también podía habitar el infierno. Esa noche no pude pegar ojo, algo me inquietaba, como si el silencio mismo gritara en la casa parroquial. Me levanté de la cama y fui al pasillo, sin hacer ruido. Las paredes de adobe parecían respirar con la mañana. Desde la habitación del arzobispo se oían ruidos ahogados. Parecía como si alguien estuviera llorando, tratando de ahogar el sonido bajo la almohada. Me quedé allí, escuchando con el corazón palpitando. Aquello no era normal, aquello no estaba bien. Al día siguiente, Elías apareció con los ojos como si no hubiera dormido. Apenas hablaba. Noté una mancha roja en su cuello, pero cuando le pregunté si todo estaba bien, solo bajó la cabeza y se fue, como si tuviera miedo incluso de las palabras. Jacobo, por su parte, parecía tenso, observando todo a su alrededor, como si esperara que alguien los estuviera espiando. El arzobispo, en cambio, estaba tranquilo, tomaba café como si nada hubiera pasado. Hablaba despacio, con ese tono profundo que hacía suspirar a las señoras de la parroquia, sin tener ni idea de la oscuridad que albergaba a ese hombre. Después de la misa de la mañana fui a la sacristía a buscar los registros de bautismos que se celebrarían el domingo. Fue entonces cuando escuché por primera vez esa conversación que me hizo estremecer. La voz del arzobispo era firme, pero tranquila. Yo estaba detrás de la puerta con el corazón en un puño. Deben entender que la obediencia es parte de la vocación. Si alguno de ellos piensa en abrir la boca, aprenderá de la peor manera lo que le sucede a los que traicionan la confianza de la Iglesia. La segunda voz, que no reconocí, asintió en un tono más incierto. Sí, señor. Pero el más joven está conmocionado. El arzobispo respondió algo que nunca olvidé, que aprenda a sufrir en silencio. El silencio es parte del sacrificio. Salí de allí temblando, no quería creer lo que había oído. Pasé el resto del día intentando convencerme de que podía mal. Quizás se trataba de una conversación sobre disciplina espiritual, pureza,
algo por el estilo. Pero en el fondo, sabía que su voz no era la de un guía, sino la de una amenaza, y esa misma semana todo empeoró, porque vi con mis propios ojos lo que hasta entonces solo habían sugerido las palabras. Después de ese suceso, ya no había vuelta atrás. El jueves por la mañana, el frío en las montañas era penetrante. Llevaba varias horas en pie, con el cuerpo en la cama, pero con el alma vagando entre el miedo y la duda. Algo en mi interior me decía que esa noche no sería como las demás, y así era. Alrededor de las 2 de la madrugada oí pasos en el pasillo de madera, ligeros pero constantes. Me levanté lentamente, entreabrí la puerta del dormitorio, lo suficiente como para poder espiar, y sexta la silueta del arzobispo que se dirigía hacia la habitación de los seminaristas. Solo llevaba una bata oscura, y su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes, fría, sin alma. Lo seguí, agarrándome las piernas y conteniendo la respiración. La luz de la luna entraba por las rendijas de las ventanas y proyectaba largas sombras en las paredes. Me escondí cerca de la escalera y le oí susurrar con esa voz grave que me helaba la sangre: silencio. Si padre Joaquín se despierta, ya sabes lo que pasará. Luego oí un sonido ahogado, un sollozo. Era la voz de Elías, sin duda la suya. Me temblaban las piernas. Quería entrar, gritar, hacer algo, pero me quedé allí paralizado. El miedo me invadió por completo. Lo que oí a continuación fue aún peor. El arzobispo hablaba con una calma espantosa, como si estuviera dando un consejo. Es por tu bien. La obediencia es la primera virtud del clero. Dios lo ve todo y perdona a los que sirven con dedicación. Luego se hizo el silencio, un silencio pesado y sucio. Me acurruqué en un rincón del pasillo y esperé. Las horas parecían eternas. Cuando por fin salió de la habitación y regresó a la suya, cerré los ojos y me quedé allí, en la oscuridad, tratando de comprender cómo algo así podía suceder en un lugar que debería ser sagrado. El olor a incienso de la capilla ya no podía ocultar el hedor de la cobardía que flotaba entre aquellas paredes. Al día siguiente, Elías no apareció en misa. Tiago, con los ojos hinchados, dijo que su amigo estaba indispuesto, pero lo que sexta cuando le llevé una taza de té a su habitación por lo que vi. En ese momento, de pie frente a ese chico con la cara escondida en la almohada, me di cuenta de que mi silencio me costaría muy caro, más caro de lo que podía imaginar. Llamé suavemente a la puerta y, como nadie respondió, entré lentamente con la taza de té caliente en las manos. Elías yacía acurrucado de lado, como si todo su cuerpo intentara esconderse del mundo. La ventana estaba cerrada, la habitación estaba oscura y sofocante, y, sin embargo, él temblaba. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba llorando en silencio, con la cara hundida en la almohada. Me senté en el borde de la cama y no dije nada durante un rato. No quería asustarlo ni obligarlo a hablar, pero bastaba con mirarlo para saber que algo en ese chico se había roto. Te traje té, Elías, dije, tratando de mantener la voz firme. Sé que no te sientes bien y no tienes que decirme nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Giró la cara lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos hinchados y la marca de un mordisco en la comisura de los labios. No se podía fingir que había sido un accidente. Nadie se cae por las escaleras y se hace un moratón en la cara y con una mirada tan vacía. Era miedo, vergüenza, dolor. Lo que ha pasado no es culpa tuya. Seguí intentando contener las lágrimas que empezaban a arderme en los ojos. No estás solo, lo vi, lo oí, fue la primera vez que me miró realmente a los ojos. No fue mucho tiempo, pero lo suficiente para que me diera cuenta del gran pánico que lo invadió. No dijo nada, solo negó lentamente con la cabeza y dejó que una lágrima cayera. No insistí, dejé la taza en la mesa de noche y me levanté. Antes de salir, me di la vuelta y le dije: si quieres hablar, oírte, huir, desaparecer, te ayudaré, lo que necesites. No respondió, pero sexta cuando sus hombros temblaron, como si algo en él finalmente se liberara. Salí de allí con un peso en el pecho. Sabía que tenía que hacer algo, pero,
¿Qué podía hacer un sacerdote recién ordenado contra un arzobispo poderoso, respetado por toda la iglesia y toda la ciudad? La respuesta llegó al final de esa tarde, cuando Tago me llamó discretamente al jardín detrás de la iglesia. Lo que me dijo allí lo cambió todo, porque en ese momento descubrí que Elías no era el único y que esto llevaba sucediendo más tiempo del que podía imaginar. Tiago me esperaba cerca de la higuera, al final del terreno de la parroquia. La luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre la tierra granulada, y el canto lejano de un gallo parecía no encajar con la gravedad de la conversación. Cuando me acerqué, evitó mi mirada, moviendo nerviosamente las manos. Estaba más pálido de lo habitual y bajo los ojos delataban noches de insomnio. Durante unos segundos permanecimos en silencio, hasta que finalmente dijo en voz baja, como si alguien pudiera oírnos, incluso allí, lejos de todo. ¿Has visto algo? ¿No has visto nada? Asentí con la cabeza. Tragó saliva, miró a su alrededor antes de continuar. Ya le ha pasado a otros. Antes que yo, antes que Elías, hay más personas, seminaristas de otras ciudades, a algunos nunca más. Me quedé mudo, todo mi cuerpo se entumeció, como si una corriente de hielo me recorriera la espalda. Ya lo sospechaba, pero oírlo de sus labios era otra cosa. No era un caso aislado, era un patrón, una estructura de abuso sostenida por el silencio. ¿Por qué nadie dice nada?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tago suspiró profundamente. Porque él paga, porque amenazas, porque hace que seamos nosotros los culpables, y si alguien intenta denunciarlo, desaparecen o aparecen muertos, como el seminarista de la parroquia de San José el año pasado. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé lo que pasó. Sus palabras me golpeaban como un martillo. Cada frase me quitaba un pedazo de fe. La iglesia, que tanto amaba, que me enseñó la justicia, la misericordia y el perdón, ahora era un lugar donde esos chicos vivían con miedo, escondiéndose en su propia fe, y lo peor de todo es que nadie les escuchaba. Quiero ayudaros, les dije, pero necesito saber más. Quizá hay alguien más que pueda hacer algo. Tiago me miró con lágrimas en los ojos. La esperanza, tan pequeña, seguía brillando en lo más profundo de sus ojos. Hay un sacerdote en quien puedes confiar, José Méndez. Llevaba mucho tiempo sospechando algo y me prometió que, si me encontraba en peligro, me protegería. Entonces comprendí que si realmente quería hacer algo, tenía que irme de allí, buscar al padre José y, tal vez, solo tal vez, encontrar la manera de romper ese silencio que ya duraba mucho más de lo que imaginaba. Regresé a la casa parroquial aquella tarde con la cabeza llena de pensamientos. Tiago me había sumido en un torbellino de verdades que no quería ver, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en medio de todo, con los 2 pies hundidos en el fango que se ocultaba bajo las alfombras de la fe. Me senté a la mesa de la cocina con las manos temblorosas, tratando de pensar en el siguiente paso. El nombre del padre José Méndez sonaba en mi interior como un salvavidas, la última esperanza de que aún quedara alguien en la iglesia dispuesto a enfrentarse a ese tipo de monstruo. A la mañana siguiente, después de misa, fui a la oficina parroquial y busqué en los registros internos información sobre José Méndez. Encontré una vieja carta con el sello de la Arquidiócesis de Diamantina. Había sido vicario en 2 parroquias antes de ser trasladado a localidad de Alto da Serra llamada Campo Verde. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero eso no me impidió elaborar un plan. Si lograba ausentarme unos días, podría ir allí, hablar con él en persona y contárselo todo. Solo necesitaba una excusa que no despertara sospechas. Ese mismo día pedí permiso al arzobispo con el pretexto de visitar a un sacerdote enfermo en otra diócesis. Me miró durante unos segundos con su mirada ardiente y penetrante. Luego sonrió con una sonrisa vacía, que más me heló que me tranquilizó, y accedió, con la condición de que volviera el domingo. Esa sonrisa me decía que él lo sabía y, lo que era peor, que sospechaba algo. Hice las maletas esa misma noche. Solo cogí lo más necesario, saqué de la reserva el crucifijo que me había dado mi madre cuando tomé los hábitos,
y el diario en el que había comenzado a escribir todo lo que veía y oía. En el fondo de la maleta, escondida entre las páginas de un viejo libro de salmos, metí la carta que me había escrito Tiago, en el que confirmaba en pocas palabras los abusos cometidos. No era mucho, casi nada, pero era el comienzo. Partí al amanecer en un caballo prestado, galopando por caminos polvorientos con la respiración entrecortada. El viento frío de las montañas me golpeaba la cara como una advertencia. Campo Verde estaba a casi 2 días de camino y el camino no era fácil. Pero tenía que llegar allí antes de que descubrieran mis intenciones, antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. El camino a Campo Verde era uno de esos que ponen a prueba más el alma que el cuerpo, un camino estrecho, lleno de curvas y silencio, donde el viento pesaba más que el sol calentaba. Con cada paso del caballo, sentía que me alejaba de todo lo que había conocido en la parroquia, de la seguridad de la sotana, de la falsa tranquilidad que durante tanto tiempo, y, sin embargo, algo en mí me decía que iba en la dirección correcta. La verdad, aunque duela, es mejor que el peso del silencio podrido. El segundo día de viaje, ya al final de la tarde, divisé el pueblo de Campo Verde, que parecía detenido en el tiempo. Casas sencillas de madera, niños descalzos jugando en la tierra y una pequeña iglesia blanca en lo alto de la colina. Detuve a un hombre que pasaba con carro y le pregunté por el padre José Méndez. Me lo indicó con la barbilla y me dijo que lo encontraría en la iglesia, como siempre, rezando antes de la puesta del sol. Bajé del caballo con las piernas temblorosas. Atravesar ese pueblo fue como entrar en otro mundo. Gente sencilla, de mirada franca, sin lujías, pero con una sensación de autenticidad en el aire. Cuando llegué a la iglesia, la campana sonaba lentamente. En el interior, un hombre estaba de espaldas a mí y limpiaba el altar. Era él, Padre José, exclamé con voz quebrada. Se dio la vuelta. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro arrugado, los ojos profundos y una extraña paz en la mirada. Me miró de arriba a abajo y, cuando vio la sotana, pareció entenderlo todo, sin decir una palabra. Tú eres el padre Joaquín, ¿verdad? Dijo, como alguien que afirma, no pregunta. Asentí con la cabeza. Tiago había hablado de mí, otra vez. Solo pude asentir con la cabeza. Mis palabras parecían no salir de mi boca. Me hizo señas para que me sentara en el banco de la primera fila. Sin prisa, se sentó a mi lado. Durante unos segundos, nos quedamos sentados en silencio, escuchando el eco del último golpe de la campana. Luego dijo, lo que vas a contar, ya lo he visto antes, y sé exactamente lo que le puede pasar a quien intenta hablar de ello. Eso era, ya no tenía que convencer a nadie, solo necesitaba valor. En ese momento, cuando empecé a abrir mi diario ante él, sentí que era el primer paso para expulsar al demonio del altar. Abrí el diario con manos temblorosas, pero cuando empecé a contar los acontecimientos, las palabras salían como si tuvieran vida propia. Conté la primera noche, los sonidos ahogados del miedo que me paralizó en el pasillo. Hablé de Elías, de las huellas, de la mirada perdida y de lo que oí de boca del arzobispo. Cuando mencioné la conversación en el jardín con Tago, los ojos del padre José se humedecieron. Él ya conocía la historia, o más bien conocía historias demasiado parecidas como para ignorarlas. No es solo tu parroquia, Joaquín, dijo con voz firme pero tranquila, es este tipo de cosas tiene raíces profundas. Lo que has visto es solo la parte que se escapa por las rendijas. Ya he escuchado relatos de 3 diferentes diócesis, jóvenes destruidos, familias compradas con promesas o amenazas hasta que se callaron. Luego me mostró una vieja carpeta amarillenta, pero estaba llena de documentos. Había cartas, notas escritas por seminaristas de otros lugares. Ninguna contenía nombres por miedo, pero todas expresaban el mismo dolor, la misma táctica, el mismo método de terror enmascarado por la fe. Era como si el mismo espíritu hubiera estado rondando las diócesis durante décadas, siempre con otro rostro, otro título, otro anillo episcopal en el dedo.
Cogí la carta de Tago y se la entregué. Esto confirma lo que ya está en estos documentos. Y hay algo más. Vi al arzobispo amenazándolos a ambos. La iglesia lo sabe y ha decidido no verlo. El padre José cerró los ojos como si rezara en silencio. Cuando los abrió, me miró directamente a los ojos. Joaquim, tienes que entender lo que estás haciendo. Esto no es solo una denuncia, es una guerra, y quien se mete en ella, no sale ileso. Lo sé, respondí, pero ya no podía dormir sabiendo que había sido parte del silencio. Era cómplice, sin siquiera quererlo. Ahora quiero ser un puente, quiero ser un escudo, si es necesario. Respiró hondo y asintió con la cabeza. Tenemos que actuar rápido, antes de que se den cuenta de lo que se está cociendo aquí. Entonces me habló de una discreta red de sacerdotes y laicos comprometidos en la recopilación de pruebas, la creación de una documentación sólida, y su entrega directa a Roma. Sin embargo, faltaba un elemento clave que solo alguien como yo podía proporcionar. Ese elemento estaba oculto precisamente donde acechaba el peligro, en la parroquia. Volver a la parroquia parecía fácil sobre el papel, bastaba con montar a caballo y seguir el mismo camino. Sin embargo, en el fondo de mi corazón ya no era el mismo sacerdote que había abandonado aquel lugar 2 días antes. Ahora, cada sombra en el camino parecía esconder un espía. Cada rincón del bosque parecía observar mis pasos. Llevaba conmigo una carta escrita por el padre José, codificada para enviarla a un contacto en Roma, pero solo me sería útil si lograba reunir pruebas concretas de lo que estaba pasando. Pruebas que, según él, podían estar escondidas en la misma sacristía de la parroquia, informes, registros, listas con nombres, y, si la suerte sonreía, tal vez incluso fotos. Regresé al pueblo justo antes del anochecer y fui recibido con un frío apretón de manos por el arzobispo. Estaba de pie en la puerta de la rectoría con los ojos entrecerrados, como midiendo a un hombre con la mirada. Habló poco, me preguntó casi paternal, como un sacerdote enfermo. Respondí con la misma frialdad, fingiendo cansancio y diciendo que mi amigo agradecía sus oraciones. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta, dejándome con la inquietante sensación de que sabía más de lo que aparentaba. Esa noche, la tensión se podía palpar en el aire. Elías evitaba salir de la habitación, Tiago ni siquiera para cenar. Apenas toqué la comida, tenía que mantener la calma. Sabía que la sacristía estaba cerrada con llave, pero también sabía dónde guardaba el arzobispo la copia en un pequeño compartimento detrás del panel de la biblioteca, entre los libros de derecho canónico, información que Tago antes de mi partida. Esperé a que todos se durmieran o fingieran estar dormidos. Me movía en la oscuridad como alguien que camina sobre fragmentos. El reloj marcaba poco después de las 2 de la madrugada. La llave estaba exactamente donde me había dicho Tiago. Cuando abrí la puerta de la sacristía, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Allí dentro de un pequeño armario de madera estaba todo: carpetas, sobres, fichas con notas manuscritas, y, en el fondo de un cajón, una pequeña caja de madera con un extraño símbolo grabado, el medallón que ya había visto antes en el pecho del arzobispo, colgado de una cadena. Cogí todo con cuidado y comencé a fotografiar con una cámara oculta en el forro de la sotana. Ya estaba casi listo cuando oí el chirrido de la puerta trasera abriéndose lentamente y una voz susurrada que atravesaba la oscuridad. «Padre Joaquim», susurró en voz baja, pero llena de miedo. Casi se me cae la cámara. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y vi a Tiago de pie en la puerta, jadeando con los ojos muy abiertos. Cerré la tapa de la caja de madera y corrí hacia él, haciéndole señas para que entrara y cerrara la puerta. Obedeció inmediatamente, cerrando la puerta desde dentro. Estaba pálido y sudoroso, como si acabara de escapar de algo terrible. Oí pasos fuera, cerca de mi dormitorio. «Creo que alguien nos ha seguido», dijo, tratando de recuperar el aliento. Cuando vi que se dirigían hacia el pasillo de la sacristía,
corrí hacia la iglesia, asentí en silencio y metí la caja y los documentos en el forro de la sotana junto con la cámara. Sentía una sensación de urgencia en el pecho. Se estaba volviendo más arriesgado de lo preveía. Si veían a Tago huyendo, sospecharían que estábamos juntos en ese momento. No podemos quedarnos aquí más tiempo, dije casi sin voz. Mañana por la mañana me iré, volveré a Campo Verde con todo esto y se lo entregaré al padre José. Tiago asintió con lágrimas en los ojos. Yo voy con usted, negué con la cabeza. No puedes, solo tú tienes aún margen de maniobra aquí. Si ahora desapareces, perseguirán a tu familia, a Elías, a mí. Lo más seguro es que sigas fingiendo que no sabes nada, pero si me pasa algo, llévate esto. Señalé una pequeña caja escondida entre las tablas del altar, donde había escondido la caja, y le dije que se la llevara directamente al padre José. Dudó, pero finalmente accedió. Salimos de la sacristía por caminos diferentes. Cada paso que daba de vuelta a la habitación me parecía un desafío. Me pasé toda la noche despierto, escuchando el tic-tac del reloj en el pueblo. Cada sonido me recordaba que el tiempo jugaba en mi contra al amanecer. Me vestí con mi ropa habitual debajo de la sotana, arreglé el forro donde había escondido los documentos y dejé una carta falsa en la que decía que iba a visitar a un enfermo en una granja lejana. Salí a pie, sin caballo ni equipaje, como si fuera un simple paseo, pero en mi corazón estaba seguro de que alguien ya lo sabía y no me dejaría marchar tan fácilmente. Los primeros pasos fuera de la parroquia fueron un alivio, pero también me mantuvieron alerta. El sol aún no había salido y el cielo estaba pintado de gris, como si el tiempo no confiaba en mi salida. Caminaba con paso firme y la cabeza gacha, atravesando el sendero que discurría junto al arroyo detrás del pueblo. Conocía ese camino desde mi llegada y por eso lo elegí. Era más largo, pero más discreta. Evitaba la carretera principal, donde seguramente alguien podría reconocerme o, lo que es peor, detenerme. En cada curva, miraba hacia atrás. Cada ruido de una rama rota, cada canto agudo de un pájaro hacía que mi cuerpo temblara. En la mano derecha sostenía un rosario, no como signo de fe. En ese momento era más bien un amuleto, un recuerdo de mi madre. Y en la izquierda, en el forro interior de la sotana, sentía el volumen de una pequeña caja de madera, un medallón, copias de tarjetas, todo lo que podía demostrar que no era una locura mía. La verdad estaba allí, y a pesar de que por dentro estaba temblando, sabía que tenía que llegar hasta el padre José con ello. Caminé todo el día sin parar a comer, bebiendo solo agua de un arroyo y descansando unos minutos, escondiéndome entre piedras o arbustos. Cuando empezó a ponerse el sol, me dolía todo el cuerpo, pero peor que el dolor en las piernas era el miedo constante a que alguien me siguiera. Intenté convencerme de que era solo paranoia, pero una parte de mí susurraba, lo saben. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que ese susurro tenía razón. Cuando pasé junto a un viejo granero abandonado cerca de la última curva antes del barranco, oí pasos. No venían de lejos, estaban cerca, muy cerca. Me escondí detrás de una valla derribada y miré por una rendija. 3 hombres, uno de ellos llevaba sombrero, los demás tenían algo en el cinturón. No eran de aquí, no habían venido a rezar. Empecé a arrastrarme lentamente por la hierba, buscando un camino por el que pudiera escapar sin hacer ruido. El problema era que justo delante de nosotros había un barranco, y si alguien me veía allí, no habría salida, estaría como contra la pared. Pero entonces recordé un sendero que atravesaba un bosque espeso, conocido solo por aquellos que conocían bien la zona. Un anciano me lo había mostrado hacía muchos años. No era seguro, pero era mi única oportunidad, y era allí donde tenía que intentar desaparecer. El sendero que me había mostrado hacía muchos años el viejo Sedasdores era más arriesgado que un camino. Apenas se veía el suelo, tan denso era el bosque, con ramas espinosas, arbustos bajos y agujeros cubiertos de hojas secas. Cada paso requería más valor que fuerza en las piernas,
pero era eso o caer en manos de quienes me perseguían. Sabía quién los había enviado, y también sabía que si me atrapaban, la verdad que nunca saldría viva de allí. Me metí en la espesura de los arbustos, jadeando, con el corazón latiendo más rápido que mis propios pasos. La vegetación me arañaba los brazos y la cara, pero ni siquiera sentía. Lo único que importaba era seguir adelante. En un momento dado, el camino desapareció por completo, como si se hubiera tragado el tiempo, pero el recuerdo de C estaba claro. Sigue recto hasta que oigas el agua. Cuando la oigas, gira a la izquierda y sigue la ladera. Eso fue lo que hice. Me llevó más de media hora encontrar el arroyo escondido entre las piedras cubiertas de lodo. Me agaché, bebí un poco y casi me caigo al suelo, pero cuando volví la cara, sexta una señal tallada en el tronco, dos cruces en forma de X, una encima de la otra. Era una señal, esto confirmaba que seguía en el camino correcto. Avancé con cuidado por la ladera para no resbalar hasta que llegué a un terreno llano. Desde allí se veía el valle y, a lo lejos, el camino principal que conducía a la ciudad, que estaba más cerca de lo que pensaba, pero allí también en la distancia vi un movimiento extraño. Dos jinetes, uno de ellos sostenía algo brillante, probablemente un catalejo. Estaban registrando el terreno, buscándome. Sabían que había escapado. Me agaché de nuevo y avancé por la ladera colina. El sol ya empezaba a ponerse y el cielo teñido de rojo ayudaba a ocultar mi presencia. Pero el tiempo no estaba de mi parte. Tenía que salir del bosque antes de que cayera la noche. Para ello, tenía que cruzar un lugar peligroso, un río ancho que separaba el bosque del pastizal. Si lograba cruzar al otro lado, encontraría un viejo granero abandonado donde podría pasar la noche y reorganizar mis planes, pero cruzar ese río no era fácil. El sonido del agua fluyendo me aseguraba que cualquier paso en falso podría ser el último. El río fluía turbio, con una corriente fuerte y ruidosa, como si supiera que cualquier descuido por mi parte sería aprovechado sin piedad. Me quedé unos minutos en la orilla, jadeando y tratando de calcular el lugar más superficial donde las piedras me ayudaran a cruzar sin ser arrastrado por la corriente. La luz del atardecer apenas tocaba el agua. El cielo ya se había cerrado, anunciando una noche oscura, quizás lluviosa. Detrás de mí, todavía en la colina, los caballos de mis perseguidores parecían acercarse. Tenía que irme, no podía esperar más. Apreté la sotana contra el pecho para proteger el forro con los documentos y entré lentamente en el agua. El frío me hizo temblar, pero seguí adelante, tanteando el fondo con los pies. Las piedras resbalaban y la fuerza de la corriente amenazaba con hacerme perder el equilibrio a cada paso. El rosario se me resbaló de los dedos y desapareció río abajo, como diciéndome que a partir de ese momento estaba solo a mitad de camino. Casi me caigo. Una pierna se enredó en una rama sumergida y tuve que agarrarme al tronco para no ser arrastrado. El agua ya me llegaba al pecho. Sentía el peso de la caja escondida, empapada por mi ropa, pero era como llevar mi alma. Tenía que cruzar con ella. Era la única oportunidad de hacer justicia a Elías, Tiago y todos los que fueron borrados en silencio. Logré llegar a la otra orilla con las piernas temblorosas, el cuerpo helado y el pecho ardiendo. Me arrodillé en el barro, respiré hondo y miré al otro lado. Los jinetes aún estaban lejos, pero no por mucho tiempo. Me levanté y eché a correr, tropezando entre los arbustos bajos, dirigiéndome hacia un granero abandonado que se encontraba justo detrás de una antigua plantación de eucaliptos. Cuando llegué a la estructura de madera, parecía que se iba a derrumbar. Tejas rotas, puertas abiertas, olor a abandono, pero en ese momento era un refugio. Entré, cerré las tablas como pude y me escondí detrás de un montón de paja seca. Allí, en la oscuridad, con los ojos fijos en una rendija en la pared, vi como dos jinetes desmontaban de sus caballos y comenzaban a registrar el campo. Estaban tan cerca que se oía el chasquido de las riendas. Uno de ellos llevaba algo peor que un arma. Tenía un retrato, mi retrato. Estaban a pocos metros de la puerta del granero. Uno de ellos desmontó de su caballo,
pateando con fuerza el suelo, como si supiera que alguien debía estar escondido cerca. El segundo permaneció en la silla con el retrato en la mano, mirando lentamente alrededor del campo como un perro que sigue un rastro, esperando una orden. Contuve la respiración detrás del heno, con todos los músculos de mi cuerpo tensos, como si convertirme en piedra fuera la única oportunidad de sobrevivir. El viento hizo que una de las tablas del granero crujiera, y el sonido resonó como un trueno en mis oídos. El hombre en el suelo giró inmediatamente la cabeza, señaló el edificio y susurró algo a su compañero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era cuestión de minutos antes de que abrieran la puerta. Miré a mi alrededor en busca de una vía de escape, pero solo veía montones de madera, un arado viejo y oxidado y un hueco en el suelo, parcialmente cubierto de hojas secas. Lentamente, casi sin respirar, me arrastré hacia ella. Con cuidado, levanté la tapa y me golpeó el olor a humedad y tierra. Era un sótano estrecho, pero lo suficientemente profundo como para esconderse. Entré, cerré la tapa desde dentro y me acurruqué en la oscuridad con los documentos apretados contra el pecho y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que resonaba en las paredes. Unos minutos más tarde, oí pasos pesados en el suelo de arriba. Uno de los hombres estaba pateando algo y rebuscando entre las herramientas ruidosamente, como si quisiera obligar a quien estaba allí a rendirse por miedo. No tiene sentido esconderse, dijo una voz grave. Padre Joaquín, ya sabes que esto no va a acabar bien para los que se meten en lo que no les importa. Otro respondió con sarcasmo, quizás se ha caído al río y se lo ha llevado la corriente. Quizás su alma ya descansa en paz. Se rieron. Era una risa seca, falsa, que ponía la piel de gallina. Yo estaba allí, en la oscuridad, temblando y rezando para que no descubrieran la trampilla. El silencio se prolongó hasta que finalmente oí pasos que se alejaban y el sonido de cascos de caballos. Esperé un momento más, sin moverme. Solo cuando el cielo comenzó a clarear y aparecieron los primeros signos de la mañana, empujé con cuidado la tapa y volví a la superficie. El mundo exterior era el mismo, pero yo no. A pesar del cansancio, las heridas y el barro que me cubría, sabía que no podía detenerme, porque el siguiente lugar al que tenía que llegar era aún más peligroso y estaba en el corazón del problema. Apenas había amanecido y yo ya estaba de pie, con la ropa húmeda de la noche anterior, tratando de borrar de mi mente la imagen de aquellos dos hombres registrando el granero. El polvo del camino aún flotaba en el aire cuando salí de mi escondite. Caminando por un estrecho sendero hacia la gran ciudad, tuve que lugar al que tenía que ir ahora. El plan era encontrar a un antiguo compañero del seminario, el padre Augusto, que trabajaba como bibliotecario en el Colegio Episcopal de Ouro Velo. Era discreto, leal y tenía acceso a archivos que podrían proporcionarnos más nombres, más pruebas, más caras detrás de esa red. Caminé durante horas. El calor del día secaba el barro pegado a mis zapatos, pero no la tensión que me atormentaba. En algunos momentos sentía que seguía siendo observado, como si los ojos del arzobispo estuvieran en cada árbol, en cada cruz al borde del camino. Sin embargo, continué, impulsado por una mezcla de fe y una necesidad urgente. Era como si cada paso me dijera, o llegas hasta el final o vuelves a ser cómplice. Llegué a la ciudad por un atajo antiguo, evitando la carretera principal. Fui directamente a la casa parroquial donde vivía Augusto y llamé con fuerza, como pidiendo ayuda. Abrió con miedo, con la barba sin afeitar y las gafas torcidas, con la expresión de alguien que ha vivido demasiado para que algo le sorprenda fácilmente. Pero cuando me vio, su reacción fue inmediata. Abrió la puerta, me empujó dentro y cerró la puerta detrás de mí. Joaquín, Dios mío, ¿estás vivo? Más o menos, respondí con una sonrisa cansada. Nos sentamos en la cocina y allí, mientras le contaba lo que había visto, vivido y cómo había escapado, él escuchaba sin interrumpir. Con cada frase, su rostro se volvía más serio. Cuando le mostré los documentos y el medallón, contuvo el aliento durante unos segundos. Sabía lo que significaban. Eso puede destruir a mucha, Joaquín,
pero también pueden destruirte a ti. Ya casi ha terminado, susurré. Solo que ahora ya no hay vuelta atrás. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y dijo, hay algo que tienes que ver. Algo que guardé cuando era un joven sacerdote y pensaba que nunca tendría el valor de sacarlo de la caja fuerte, pero tal vez había llegado el momento, y allí estaba el objeto que faltaba en todo lo que creía saber. El padre Augusto se levantó sin decir palabra, se acercó al final del pasillo y abrió una puerta estrecha que daba a una habitación en la que rara vez dejaba entrar a nadie. Lo seguí en silencio, sintiendo que el aire de esa habitación era más pesado que en el resto de la casa. Al final de la pared había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, camuflada con un viejo cuadro de la Última Cena. Con cuidado, quitó cuadro, giró el disco con los números y abrió la puerta de hierro con un suave chirrido. Sacó de allí un sobre grueso, amarillento por el paso del tiempo, y lo puso sobre la mesa. Le temblaban un poco las manos. Me lo dio hace más de 20 años, un seminarista al que nunca más se volvió a ver, dijo, mirando del sobre. Tenía miedo y te pedí que, en caso de que pasara algo, lo guardaras hasta que encontraras a alguien que tuviera el valor de actuar. Abrí el sobre lentamente. Dentro había varias hojas con notas escritas a mano, relatos detallados de los abusos cometidos durante los años de estudio en el seminario de Belo Horizonte. El nombre del arzobispo Geraldo Fonseca aparecía en al menos 3 de ellos, siempre acompañado de notas sobre chantaje, manipulación y traslados silenciosos de jóvenes que se atrevieron a resistirse. También había una vieja foto en blanco y negro. En ella aparecía un grupo de sacerdotes recién ordenados de pie ante el altar. En la esquina derecha, el joven seminarista que había escrito las cartas. A su lado, el arzobispo Fonseca, aún joven, pero ya con esa mirada dura y arrogante que yo conocía tan bien. Y en el fondo, para mi sorpresa, había otra figura que reconocí de inmediato, el superior de la casa donde Tago había vivido antes de llegar a nuestra parroquia. La sangre se me heló en las venas. Esto confirmaba que no se trataba de un caso aislado, sino de una red, una cadena de autoridades que se cubrían mutuamente, intercambiando favores y silencio. Augusto me miró con tristeza. Hay más nombres, esparcidos por pequeñas y remotas diócesis, donde nadie hace preguntas, donde todo se puede encubrir con una hermosa homilía dominical. Cerré con cuidado el sobre, sintiendo que el peso de lo que llevaba crecía con cada nuevo descubrimiento, pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, oímos un seco golpe en la puerta de entrada, 3 veces, y luego silencio. Miré a Augusto, no dijo ni una palabra, pero su mirada lo decía todo. Alguien sabía que estaba allí. Los golpes en la puerta volvieron a sonar. 3 veces, preciso, como un código. El padre de Augusto se quedó inmóvil con el sobre todavía en las manos. El aire de la casa se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. Me acerqué a la ventana, apartando lentamente la cortina con 2 dedos. Afuera había un coche negro con las ventanas tintadas y sin matrícula visible. «Te han encontrado», susurró Augusto con voz entrecortada. «No sé cómo, pero te han encontrado». Di 2 pasos atrás hacia atrás. El corazón me latía tan fuerte que parecía que me iba a salir del pecho. Teníamos que actuar, y rápido. Cogí el sobre de la mesa, junto con un cofre más pequeño que contenía el medallón y los documentos fotografiados, y lo metí todo en una mochila vieja que encontré en un rincón de la habitación. Augusto corrió hacia la parte trasera de la casa, registrando los cajones en busca de algo. «Hay una salida por detrás», dijo. «Da a un camino que lleva directamente al convento de las hermanas franciscanas. Ellas pueden esconderte por una noche. Diles que yo te he enviado». Asentí con la cabeza y contuve la respiración mientras él abría la pequeña puerta trasera, que crujió. Salí a hurtadillas, sintiendo la humedad de la noche en la cara. Detrás, volví a oír golpes en puerta de entrada, uno de ellos más fuerte, más impaciente. Luego, voces ahogadas. Uno de los hombres gritaba a Augusto, diciendo que tenía que hablar,
que tenía órdenes de arriba. Corrí a lo largo del lateral de la casa, escondiéndome en las sombras, hasta llegar a un pequeño sendero que conducía al convento. El sendero era estrecho, rodeado de piedras y árboles retorcidos. A medida que me alejaba de la parroquia, el ruido de las voces se desvaneció, sustituido únicamente por el susurro de las hojas secas que se rompían bajo mis pies. En lo alto de la colina, sexta la silueta sencilla del convento, un edificio blanco con cruces de madera en las ventanas y una campana que colgaba inmóvil, como si esperara a que alguien la golpeara con la verdad. Aceleré el paso, sintiendo un alivio momentáneo por seguir ileso, pero apenas llegué a la puerta lateral y llamé discretamente. Apareció una monja, me miró de arriba abajo sin sorpresa, solo me hizo un gesto para que entrara y dijo sin rodeos que le estábamos esperando. El padre Augusto nos avisó, pero se quedó diciendo que alguien tenía que ganar tiempo. En ese momento comprendí que se había sacrificado. La monja me condujo en silencio por un estrecho pasillo, con los pies descalzos, arrastrándose por el frío suelo de piedra. El convento parecía suspendido en el tiempo. Las paredes blancas, las imágenes de los santos con ojos tristes y el olor a cera derretida mezclado con el aroma de las hierbas secas. El aire en el interior era pesado, pero seguro, un refugio, al menos por el momento. Me llevaron a una pequeña habitación con una cama de madera, una silla apoyada contra la pared y una pequeña ventana que daba al jardín de las hermanas. Dejé la mochila en la cama y solo entonces respiré hondo. Sentí que todo mi cuerpo se desmoronaba. Las manos seguían temblando, pero sabía que no podía rendirme. Quedaba mucho por hacer. La hermana regresó al cabo de unos minutos con una taza de té caliente y una hoja doblada. Nos pidió que la entregáramos si conseguíamos llegar a nuestro destino. Abrí con cuidado la hoja y reconocí la letra temblorosa pero segura de Augusto. Joaquim, si esto lo lees, significa que has conseguido escapar. He hecho todo lo que he podido por ti. Ahora haz lo que debas hacer por todos nosotros. La verdad que llevas contigo no puede volver a morir. El mal contra el que luchamos no teme a los curas ni a las sotanas, pero sí teme a la luz. Lleva todo a tu contacto en el Vaticano. Él confía en mí y sabrá qué hacer. No vuelvas, no mires atrás. Tragué saliva. Las palabras ardían más que consolaban. Sabía que su gesto tenía un precio. Sabía que Augusto probablemente salir ileso. Quizás ni siquiera saliera, pero también sabía que retirarme en ese momento significaría enterrarlo todo de nuevo, y esta vez no enterraría a nadie más. A la mañana siguiente, las monjas me vistieron con ropa normal, pantalones oscuros, una camisa sencilla, un abrigo viejo y un sombrero de paja. Parecía un simple campesino. La mochila con los documentos fue escondida en un carrito conducido por un hermano franciscano que me llevaría a la estación de tren más cercana. Durante el viaje, el silencio era más pesado que el equipaje. El camino era largo, pero la misión estaba clara: llegar a la capital, encontrar el contacto de Augusto, un anciano que trabajaba discretamente en los archivos de la Anunciatoria, y entregarle todo lo que tantos habían intentado ocultar, todo por lo que tantos habían muerto para proteger. Y entonces, cuando vimos la estación a lo lejos, me di cuenta de que alguien ya me estaba esperando en el andén, pero no llevaba sotana ni uniforme, y eso solo podía significar una cosa, algo. La silueta en el andén me hizo detenerme con un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un hombre alto, vestido con un traje gris, apoyado en uno de los pilares de madera de la estación. No llevaba sotana ni alzacuello sacerdotal, pero tampoco parecía un viajero común. Sus ojos me seguían desde el momento en que el carruaje dobló la esquina, y sin decir una palabra, lo supe, estaba allí por mí. El franciscano también se dio cuenta, detuvo el carruaje y me susurró al oído: ve al almacén, entrega la mochila solo cuando estés seguro de que es él. Si duda al dar el nombre de la persona de contacto, huye y no mires atrás, asentí con la cabeza. Bajé lentamente y me dirigí hacia el interior de la estación, rodeando las vías, como buscando refugio de la suave lluvia que había comenzado a caer.
Entré en un cobertizo lateral y esperé allí, mirando al hombre. No se movía, pero cuando el tren empezó a silbar ruidosamente en la distancia, finalmente se acercó a la ventanilla y pidió un billete. Eso me dio tiempo. Salí por el otro lado y lo detuve junto a las vías, sujetando con fuerza la mochila a la espalda. Disculpe, señor. ¿Está buscando al padre Joaquín? Me miró sin prisa, entrecerrando los ojos. Busco a un hombre con la fe suficiente para soportar el peso de la verdad. Usted debe de ser ese hombre. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo alivio. La contraseña era correcta. Era él. El padre Augusto me ha enviado, dijo, entregándome discretamente la mochila. No miró el contenido, solo lo sintió con la cabeza, como si llevara algo sagrado. Ahora ya no te llamas Joaquín. Mejor desaparece por un tiempo. Esta historia aún se va a calentar, añadió antes de entrar en el tren. Me quedé allí, viendo cómo el vagón se alejaba con él, llevándose todo lo que había arriesgado para entregarlo. Pero algo seguía pesando en mi interior, algo que no con ese tren, porque en ese momento me ahogaba la pregunta, ¿y si todo esto no es suficiente? ¿Y si, incluso con las pruebas, el sistema se lo traga todo de nuevo? Apenas tuve tiempo para reflexionar. 2 hombres bajaron del siguiente vagón. Uno de ellos llevaba un discreto collar con el símbolo de la curia. Al otro lo reconocí de inmediato. Era el mismo que me había perseguido por el campo y se dirigía hacia mí, lentamente, con la seguridad de un hombre que cree que ya ha ganado. Todo mi cuerpo se paralizó. Ya no tenía ninguna duda. Era el mismo hombre que había registrado el granero, que sostenía mi foto con una sonrisa burlona, y ahora cruzaba el andén con paso firme, como si no tuviera que correr, porque estaba seguro de que su víctima no escaparía. El otro hombre, el del collar de la curia, se mantenía un poco atrás, como si escoltara al primero, pero su rostro estaba más tenso. Miraba a su alrededor con inquietud, como si esperara que algo pudiera salir mal. Pensé en huir, pero ¿a dónde? La estación estaba abierta, pero estaba rodeada de gente, la mayoría ocupada con la llegada y salida de trenes, maletas y niños. Si hacía algún movimiento brusco, me habrían visto, y si me hubieran atrapado allí, entre la multitud, habrían encontrado fácilmente una excusa. El cura se ha vuelto loco, lleva varios días huyendo, ha confundido a personas buenas con enemigos. El hombre se detuvo a unos metros de mí, sonrió torcidamente. Padre Joaquín, me alegro de verte, sabíamos que al final aparecerías. La iglesia está preocupada por ti, llevas muchos días sin aparecer por aquí, has causado un gran revuelo con unos documentos que no te pertenecen. La última frase la pronunció en voz más baja, casi en un susurro. Miré a mi alrededor. La multitud seguía con su vida. No presté atención a lo que estaba pasando allí. Los documentos fueron entregados. Respondí con firmeza, esta vez no conseguiréis borrarlo todo. Soltó una breve risa burlona. El otro hombre permaneció en silencio, pero le temblaban las manos. Tras entregar los documentos al Vaticano, asintió con la cabeza, como si se riera de un niño. Joaquín, ¿cuántas veces tendremos que dar la misma lección? Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, tú no eres más que una espuma. Entonces vi por primera vez un cambio en el rostro del segundo hombre, un destello de vacilación, como si ese discurso hubiera traspasado una frontera, como si incluso allí, en el seno del sistema, se hubiera tragado algo que no había pasado. Ese pequeño detalle, casi imperceptible, volvió a encender algo en mí. Todavía había grietas, todavía había rendijas por las que podía colarse la verdad. No esperé más, di 2 pasos atrás y me di la vuelta, desapareciendo entre la multitud. Sabía que me seguirían, sabía que la lucha no había terminado, pero esta vez ya no corría solo y no tenía miedo, porque ahora incluso el silencio tenía voz y era más fuerte de lo que ellos imaginaban. Ahora que has escuchado todo lo que he guardado en silencio durante casi 30 años, solo te pido una cosa, no cierres los ojos, porque el mal más peligroso no es el que grita, sino el que se esconde detrás de títulos sagrados, sonrisas ensayadas y sermones elocuentes. ¿Cuántas voces
Han sido silenciadas porque nadie se atrevió a escucharlas. ¿Cuántos niños crecieron con miedo, cargando con una culpa que nunca fue suya? ¿Cuántos buenos sacerdotes, como Augusto, han pagado el precio de luchar contra un sistema que debería proteger y no destruir? He sobrevivido no porque sea más fuerte, sino porque alguien decidió protegerme cuando todo parecía perdido. Hoy soy yo quien ha decidido proteger la verdad y espero de todo corazón que tú, que me has escuchado hasta ahora, también decidas no callar. La fe no puede ser una prisión, debe ser libertad, y la verdadera iglesia no se mide por el tamaño de sus templos, sino por el valor de enfrentarse a sus propios pecados. Que mi historia, por difícil que sea un soplo de valor para aquellos que aún tienen miedo, porque mientras haya alguien dispuesto a decir la verdad, la mentira nunca estará a salvo.